soy mi perfil público. Y bueno, el día de hoy preparé un tema que se llama por nombre Pródigos. Y creo que cuando dices el nombre Pródigos, rápidamente lo asocias a una de las historias más famosas que hay en la Biblia, una de las historias más lindas y más bellas que ha habido, y una de esas que más me gustan, es de mis favoritas. Y la historia se encuentra en Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32. Y creo que la historia del hijo pródigo en sí, que ya hizo el subtítulo de este pasaje, llama por nombre Parábola del hijo pródigo, engloba en sí mismo, en una corta historia, gran parte de lo que significa el evangelio en sí mismo, ¿no? Las buenas noticias. Y bueno, en este día voy a estar dando lectura al pasaje, y si tienes Biblia, pues puedes leerlo conmigo, y si no, pues puedes escuchar mi lectura, ¿no? Dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí despareció sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de paz, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que has consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ahora ha revivido, se había perdido y es hallado. Bueno, voy a hacer una pequeña oración en esta noche. Padre, en este día, Señor, yo pongo mi palabra en tus manos, y como he venido haciendo los últimos días, Señor, tomando aquel texto de Miqueas, quiero caminar contigo en humildad, Señor. Pongo en tus manos este mensaje. Lutero dijo alguna vez que nosotros lo único que podemos hacer es llevar el mensaje a los oídos, pero lo único que puede llevarlo directo al corazón es el Espíritu Santo, es Dios mismo, Señor. Y yo te pido que hagas eso particularmente con este mensaje y con esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido, Padre, que tomes control de mis emociones, que tomes control de mis pensamientos, Señor, y de quienes llegue a escuchar este mensaje, Padre, para que nada estorbe a lo que tú quieres hacer esta noche, Señor. En ti hemos puesto nuestra confianza, en ti hemos puesto nuestra esperanza, y los que esperan en ti, Señor, no son avergonzados jamás. Amén. Y bueno, recapitulando un poco la historia de lo que trata en sí, ¿no? Bueno, trata de un hombre que tenía 2 hijos.
Y este hombre era una persona muy bendecida, muy próspera. Yo creo que tenía una hacienda y distintos negocios de los cuales, por lo cual podíamos decir que el futuro de la familia de este hombre y el futuro de sus hijos estaba prácticamente asegurado. Lo tenían todo, no les hacía falta nada. Y, es curioso que la historia comience a relatar que el menor de estos hermanos, se acerca con el padre y le dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No sé tú, pero yo sé, al menos por lo que me enseñaron en primaria, en secundaria, no te creas, legalmente lo vimos hasta la universidad. Los bienes, la mayoría de las veces, no se heredan en vida del padre o de quien hereda la herencia, ¿no? Sino que se heredan pasada, cuando ya esta persona fallece y cuando esta persona muere. Se lee este testamento y se hace, de hecho, se anuncia en los periódicos, o al menos eso me enseñaron en la clase de Derecho Laboral, que todavía me acuerdo, fíjate, fue el primer semestre. Pero aquí vemos algo totalmente loco, ¿no? Y totalmente absurdo por parte del hijo menor, ¿no? Pretender que lo que me toca a mí, yo creo que me lo debe de dar ya. O sea, ya dámelos. Y prácticamente le estaba diciendo al papá: ¿sabes qué? Tú no me importas, solo me importa todo lo que pueda sacar de ti. Todo el beneficio material que pueda sacar de ti. Toda bendición material que pueda sacar de ti. Y qué curioso, pero muchas veces nosotros mismos tomamos esa actitud con Dios. Nosotros como personas somos a veces malagradecidos. Somos a veces personas que solo nos acercamos a Dios con conveniencia y creemos que porque decimos las palabras correctas o la oración que se escucha de cierta manera o tal manera podemos llegar a sacar cosas de Dios, cuando no debería ser así. En ocasiones vas a ver que bendiciones se derraman en tu vida, pero yo pienso que es muy peligroso tener esa actitud con Dios. O sea, acercarse con Dios solo por lo que Él pueda hacer por ti, solo por lo que Él te pueda dar, con intenciones ocultas dentro de tu corazón. Vemos aquí que el padre le repartió los bienes a los dos hijos, no nomás a uno. Quiero que tengan eso presente porque más adelante vamos a hablar sobre ello. Y no muchos días después el hijo menor lo juntó todo. Y la Biblia nos relata que se fue a una provincia apartada, lejos de los dominios o de donde vivía él, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y no sé si tú lo sepas, pero todos tenemos uno de los bienes más preciados que Dios nos ha dado, y es la vida. Obviamente está la familia, obviamente está la salud, obviamente están todas esas cualidades y actitudes que conforman tu persona y que te hacen ser quien eres tú, ¿no? Por decir, algunos van a decir: bueno, yo estoy cachetoncito, yo estoy chaparrito, yo estoy altito, yo estoy guapo, yo no me siento tan guapo. Y yo pienso que todos tienen su gracia, ¿no? Bueno, a todos Dios nos dio algo. Una de las cosas que Dios, más valiosas que Dios nos ha dado, es la vida misma. Y yo lo hice en mis anotaciones, en uno de mis puntos, es hacerte un llamado a que esa herencia que Dios te ha dado, que es la vida misma, no la desperdicies. No desperdicies tu tiempo. No desperdicies tu vida en cosas pasajeras, en cosas que no van a servir para nada, en cosas que el día de mañana van a dejar de existir. No te afanes por tener el mejor carro, por tener la mejor casa, el mejor físico y ser el más guapo o la más atractiva y cosas así, ¿no? Pero yo pienso que una de las más grandes maneras en las que más fácilmente podemos desperdiciar nuestra vida es no teniendo en cuenta a Dios, no teniendo en cuenta a nuestro Padre, ¿no? Versículo 14, 15 y 16. Bueno, este cuate se dio la gran vida y, como diría una canción ranchera que he escuchado alguna vez, algo así que decía algo así como ensuciando el apellido, ¿no? Y
Y así estaba este cuate, estaba manchando el apellido y muchas veces nosotros hemos hecho lo mismo, ¿no? Con nuestras vidas, tanto moralmente como espiritualmente. Y este cuate, yo creo que hubo un punto en el que todo, o sea, por más mucho dinero que llegues a tener en tu cuenta bancaria, todo se gasta y todo en algún momento se va a acabar, ¿no? Y se dio la gran vida cuando pudo, no supo cómo administrarlo, no supo cómo aprovechar lo que su padre le había dado o invertirlo o en algo productivo. Y él se lo gastó, más adelante nos relata la escritura que se lo gastó todo con prostitutas y todo con mujeres de la calle, y yo pienso que en borracheras y con sus amigos y andando de party, fiesta y viajes, y hubo un punto en el que me llama la atención que vino una gran hambre en aquella provincia y todo le comenzó a faltar. Ya no estaban los amigos, eh, ya no estaba la gente con la que se iba de jerga cada fin de semana, ya no estaba la gente con la que abrió 2 o 3 botellas de Buchanan. Nunca las he probado, no sé por qué dicen que son muy buenas. Y todo le empezó a malgastar, todo le empezó a faltar. Y como ya no tenía dinero, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió una hacienda para que apacentase cerdos. Y estos son los puntos en los que más énfasis quiero hacer. Y es que el protagonista de esta historia es judío. Y para los judíos era abominable acercarse a los cerdos. Era algo que estaba prohibido por ley. Era algo, creo que la Biblia decía que no podían ni tocarlo, no podían ni comer esa comida, o la UNICEF, porque era abominable delante de los ojos de Dios y no podían comer animales que tuvieran pezuñas. Y, y yo quiero tomar el tipo de lo que es este ciudadano que lo contrata para que apacente cerdos. La mayoría de las veces que la Biblia menciona los cerdos, a excepción de cuando le dice a Pedro levántate y come, lo asocia con cosas inmundas, con cosas sucias, y obviamente un cerdo por naturaleza es sucio, ¿no? A un cerdo, bueno, yo nunca he presentado cerdo, pero me imagino que los que se dedican a criar cerdos lo pueden limpiar, bañar, y a los 5 minutos ya está totalmente sucio, ¿no? Ya está totalmente lleno de lodo, ¿no? Es su hábitat, ¿no? Es lo que él es su esencia. Él llega, él le gusta estar ahí, a él le fascina estar ahí. ¿Y de qué se alimentan los cerdos? Bueno, los cerdos se alimentan de algarrobas, o en México los alimentamos de desperdicios, ¿no? Y, y la palabra de Dios dice que él no tenía comida, este hombre no tenía comida, y como no tenía que comer, se le empezó a antojar lo que comían los cerdos, las algarrobas, y tomando el tipo de cerdos como simbología de lo que al mundo espiritual, lo que viene siendo, yo lo quiero tomar o ejemplificar, que tú lo veas en esta noche, como un tipo de demonios, ¿no? Hablamos que este cuate, obviamente no era huérfano, tenía un padre, pero decidió irse de casa, decidió alejarse, irse lejos del hogar que su padre le había provisto, del techo por el cual lo había cubierto por días de lluvia. Se decidió irse de la mesa donde desde su niñez hasta su adolescencia nunca había faltado pan sobre su mesa, nunca le había faltado alimento, nunca le había faltado vestido. Y él se va de su casa. Y fíjate qué contradictorio, ¿no? De sentarte a tu mesa y siempre tener algo que comer, algo que alimentarte. Tal vez eran hasta dietas balanceadas, tal vez hasta el menú estaba surtido y tenía una gran variedad. A no tener que comer nada y empezar a antojarte, a desear comer comida de cerdos. Una ocasión yo platicaba con una mujer. Esta mujer era una, a mi fe, como yo lo veo, con fe, sigue siendo una profeta de Dios. Platicaba con ella y estábamos hablando sobre cómo las personas luchamos contra tentaciones siempre. Luchamos contra nuestra vieja naturaleza, luchamos contra nuestras inseguridades, luchamos contra, no sé, áreas en nuestra vida que necesitan sanar, traumas, enojos, eh, llegar tarde, no te crean,
Pero hay otro tipo de tentaciones, hay otro tipo de deseos. Me decía ella, y yo lo entendí cuando a lo que se refería prácticamente. Es como decía, de repente comienzas a ver cosas, a imaginar cosas a las cuales tú jamás te prestarías, tú jamás practicarías, pero comienzas a verte tentado, a verte tentado a hacer cosas totalmente abominables, totalmente indeseadas, y eso te genera un shock interno dentro de ti, ¿no? Una frustración enorme, y yo no entendía prácticamente a lo que se refería. Dice, yo jamás en mi vida haría algo así. No fue muy explícita y no fue necesario que lo sea, pero sabía a lo que se refería, porque yo también lo llegué a pasar en mi vida. Meses, creo que el año pasado vi una película que se llama Quicksilver, de los años, es muy vieja esta película, y estaba protagonizada por Kevin Bacon, y en la película gira en torno, los protagonistas trabajan como repartidores de paquetes y lo hacen a través de bicis, obviamente es en tiempo antiguo, y una chava que trabaja repartiendo paquetes en bicicleta, de repente es contratada por alguien que se mueve en negocios ilegales, y de repente ella le dice, mira, él le dice, va a haber muy buena paga, tú solamente tomas este paquete y lo entregas a tal dirección, no tienes que ver qué hay dentro de este paquete, no tienes que inspeccionar, no, simplemente ve, entrega el paquete y toma tu paga, ¿no? Y obviamente todos nos imaginamos qué tipo de paquetes eran, ¿no? Y totalmente negocios ilegales, y ella recibió una gran remuneración por entregar estos paquetes. Pero llega un punto en la película en la que se le acerca a aquel hombre malo que la había contratado y le dice, quiero que te arregles, quiero que te pongas este vestido, quiero que te pongas guapa, porque vamos a ir a ver unos amigos. Yo creo que eres muy bonita, que eres muy bella y pagarán mucho por tus servicios. Y ambos sabemos a qué clase de servicio se refería este hombre, ¿no? Y ella le dijo, no, sabes que hasta aquí llega nuestro trabajo, o sea, nuestra relación laboral. Yo no soy una prostituta, yo no me voy a prestar a eso. Y el hombre la empieza a golpear y la empieza a decir, tú vas a hacer lo que yo te diga que hagas, tú vas a hacer lo que yo te pida que hagas, porque tú trabajas para mí, porque no vales nada. Y la empieza a golpear y la empieza a maltratar físicamente. En la película llegan unos amigos a socorrerla, a la chava, y termina toda ensangrentada, toda dolida. Y mientras miraba la película, no podía dejar pensar en los hombres o en las mujeres que muchas veces en su vida hemos acercado a hacerle ciertos favores al diablo. Hemos aceptado hacer ciertas entregas, hemos aceptado decir, bueno, nadie me va a ver, no pasa nada si miro este pedacito de este video, nadie me va a ver, no pasa nada si tomo este dinero que no me pertenece, nadie me ve. Y comienza con un video, comienza con un mensaje, comienza con un coqueteo inocente, y de la noche a la mañana terminas enfrascado en una lucha contra tu propia naturaleza pecaminosa, porque la palabra de Dios dice que cuando uno es tentado es porque es de sus propias concupiscencias, es seducido y atraído, ¿no? Y sabemos que la concupiscencia, una vez que se lleva al acto, da por luz pecado, ¿no? Y volviendo otra vez a la mujer con la que yo platicaba, le digo, te entiendo completamente a qué te refieres. Y hoy quiero hacer un énfasis contigo. Si tú estás coqueteando con el diablo, si tú estás jugando con el enemigo, que tengas mucho cuidado y que cortes desde hoy cualquier relación, todo lo que te una, todo lo que te conecte con él. Como te digo, o sea, un día es un coqueteo inocente y de la noche a la mañana, cuando menos te lo esperes, vas a amanecer en la cama de otro hombre que no es tu esposo, o otra mujer que no es tu esposa. Vas a un poquito de videos, un poquito de imágenes que no son gratas a los ojos de Dios y que sabes a las cuales no te debes exponer, y le podemos llamar como lo que es pornografía. Un poco de pornografía no le hace nada a nadie malo, me decía una persona, un profesionista, me decía, hasta los cristianos a veces la ven,
Y, y hace años atrás un pastor dijo, refiriéndose a la televisión por paga, que si tú tienes cable en tu casa y en tu propio cuarto y no desarrollas el suficiente dominio propio, es una bendición tener cable, accedes a muchos canales deportivos. En ese tiempo, de hecho, la persona que le había hecho el comentario le dijo, yo quiero poner cable para ver enlace. Y el pastor le dijo a este hombre, adelante, el enlace es una gran bendición. Pero si no desarrollas el suficiente dominio propio, de la televisión por paga tiene el poder y te estás exponiendo a algo que puede llevarte inclusive a arrastrarte por completo tu vida al infierno. Y obviamente algo le sabía a este cuadro, ¿no? Por eso le hizo ese comentario. Y uno debe saber de qué pata choquea, ¿no? Uno debe examinar a sí mismo, reconocer en qué áreas es débil y tener más cuidado, ¿no? Y así tenemos a este hijo pródigo. De la noche a la mañana ha estado lejos de casa y empieza a desear comer, alimentarse de lo que demonios se alimentan. Y si en alguna vez en tu vida te has sentido así, como este cuate, deseando hacer algo a lo que jamás en tu vida imaginaste prestarte, o tal vez ya ni siquiera lo deseas, tal vez ya has inclusive probado de esa comida, déjame decirte que hay esperanza para ti. Déjame decirte que Dios aún tiene planes contigo. La historia nos dice que él de repente volvió en sí, ¿no? Y yo en mis notas le hice aquí una anotación. Cuando Jesucristo vino a la tierra, él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y arrepentimiento no significa otra cosa más que viene de la palabra metanoia, que es como un cambio de dirección y que también va ligado a un cambio de mentalidad, ¿no? Y qué increíble, ¿no? El cuate está lejos de casa, está lejos de papá, está lejos de mamá, pero algo en su interior les dice, espera, aún sigue siendo hijo, aún sigue siendo hijo. Y no importa qué tanto te golpee la vida, no importa qué tanto te haya golpeado el enemigo y te haya herido y te haya lastimado, hay algo que él no te puede robar y no te puede arrancar. Porque si tú ya perteneciste a la casa del Padre, nunca dejas de pertenecer ahí. O sea, nunca. Él estaba en una condición deplorable, estaba en su momento más bajo, en su momento más oscuro, no tenía la menor intención de, ¿por qué llegué hasta aquí? Pero dije, espera, o sea, dice, en la casa de mi Padre, significa que aún tenía cierta noción de cuál era verdaderamente su identidad. Hay abundancia y yo aquí estoy pereciendo. Y él dice, me voy a levantar y me voy a ir a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y yo quiero creer que en primer lugar, una vez que volvió en sí, no la pensó dos veces, dijo, no, ya, se acabó, yo vuelvo a casa. Y yo me imagino que en el camino a casa, él escuchó un sinfín de voces que le decían, ves, pero él ya no te va a recibir con los brazos abiertos, o sea, vienes y despilfarras tu vida, vienes y te metiste con tal persona y ahora crees que Dios te va a perdonar, volviste a caer otra vez y crees que Dios te va a perdonar, o sea, volviste a consumir esa basura otra vez y crees que Dios aún puede hacer algo contigo. Y él escuchaba un sinfín de voces como las que muchas veces hemos escuchado nosotros cuando nos hemos apartado de Dios. Que nos dicen, no sirve de nada que vayas a la iglesia, no sirve de nada que ores, si cada vez que estás solo vuelves a caer en ese mismo estúpido hábito y vuelves a caer en el mismo pecado una y otra vez. Y una persona que se llama John Bunyan, que escribió un libro que se llama El progreso del peregrino. Un libro increíble. No sé por qué no lo leí más joven, lo acabo de leer apenas. Pero cuando lo lees y has alcanzado cierta madurez en las cosas de Dios y has vivido sobre todo, o sea, te das cuenta que identificas en un sinfín de cosas con Cristiano, el personaje principal de esta historia, y en el progreso del peregrino, cuando Cristiano y otros amigos de él
van rumbo a la gran ciudad celestial. Dicen que había demonios, espíritus inmundos enviados por el príncipe de las tinieblas, que se paraban detrás de los creyentes que iban rumbo en su peregrinaje cristiano, en camino a la ciudad celestial, en pos de esas promesas, de ese cielo eterno donde iban a vivir junto a su rey, y que les susurraban blasfemias atrás de ellos, y que les decían cosas abominables y traían pensamientos y les querían hacer creer que eran pensamientos de ellos. Y esta es una de las estrategias que más usa el diablo también para tentarnos, para condenarnos. Muchas veces yo platicaba hace poco con un joven y él me comentaba: Jonathan, yo estaba en mi casa solo y en otro cuarto estaba mi mamá, y de la nada vino a mí un pensamiento que dije: espérate, o sea, esto no es mío, o sea, yo jamás haría algo así, es algo abominable delante de Dios. Y él estaba muy agobiado, él estaba muy oprimido, y cuando nos estaba contando a nosotros, rápidamente vino a mi mente un principio que aprendí, o algo que aprendí de William Gurlard en su libro El cristiano con toda la armadura de Dios. Algo que aprendí apenas el año pasado. Yo creo que si hubiera aprendido más joven, hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza en mi peregrinaje cristiano. Y es que una de las estrategias que el diablo usa es traer pensamientos a tu mente que no son tuyos. Una ocasión, un joven ministro se le acercó a alguien más veterano que él y le dijo, le contó que estaba siendo tentado y oprimido por ciertos pensamientos inmundos delante de Dios, pensamientos que a Dios no le agradaban, y el predicador un poco más maduro y más experimentado le dice: ¿aborreces esos pensamientos? Y él dijo: sí, con todo mi corazón. Dice: no son tuyos, devuélveselos a su dueño. Las algarrobas no son tuyas. El alimento de los cerdos no es un alimento para ti. La pornografía no es un alimento para ti. La lujuria no es un alimento para ti. Devuélvesela a su dueño. No naciste para apacentar cerdos, no naciste para cuidar cerdos. Tú eres un hijo de Dios. Tú naciste para cumplir con un propósito específico de Dios en esta tierra. Y si estás luchando con la pornografía, y si estás luchando con una adicción, déjame decirte que Cristo es la respuesta a ese pecado, que Cristo es esa roca eterna. Cristo es el fuerte de Jacob. Cristo es aquel que, así como fortaleció los brazos de José, cuando su papá profetizaba sobre él, le dice: a José lo aborrecieron los arqueros, pero el Dios de Jacob lo fortaleció y entesó su arco. Así como él ayudó a José, te va a ayudar a ti a sostener esa batalla, a sostener esa lucha. La palabra de Dios dice que no podemos ser más, Dios no permite que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Y también dice la palabra de Dios que Él es poderoso para socorrer a todo el que es tentado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades, sino alguien que fue tentado en todo, pero sin pecado. En Cristo está la respuesta, en Cristo está la solución. La única manera de vencer cualquier pecado o debilidad es a través de Jesucristo, es a través de la gracia de Dios. Y estamos por llegar a uno de los momentos más cumbres y más importantes de esta historia. Y es que, bueno, este cuate no se quedó solamente meditando ante si volvía o no volvía a la casa del padre. Se levanta y acciona y va a su casa. Y la palabra dice que cuando él estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En toda mi vida nunca he escuchado predicar ni contar esa historia con más unción como la escuché cuando era un adolescente a través de un predicador muy guapo, mi papá. Y él dijo: ¿te puedes imaginar la escena? Un hombre totalmente desalineado, tal vez sucio, tal vez días sin bañarse, flaco, delgado, descalzo y desnutrido. Viene rumbo a casa, pero a lo lejos una mirada se posa sobre él y lo reconoce al instante. Y él es su padre. Y el predicador dijo una frase inolvidable.
Dijo, una vez que te ves tu silueta reflejada a través de sus ojos de amor, nunca vuelves a ser el mismo. Y yo cuando escuché esas palabras, se quedaron grabadas en mi corazón, se quedaron grabadas en mi mente, incluso escribí una canción sobre ello, porque cuando escuché esa predicación, yo tenía un sinfín de luchas internas, como las que te acabo de hablar hace unos momentos. Yo estaba luchando constantemente contra hábitos ocultos que me ofeteaban cada noche, y pude entender que había un Dios que me amaba a pesar de eso. Dios te ama. A los ojos de la gente, tal vez ya no eres aquel joven que buscaba a Dios apasionadamente y que oraba y que le servía, pero a los ojos de Dios sigues siendo el mismo y siempre serás y seguirás siendo el mismo. Su padre lo vio. ¿Puedes imaginarte? ¿Puedes sentirlo? ¿Alguna vez has sentido la mirada de Dios sobre ti? ¿La has podido resistir? ¿Es verdad que es imposible? ¿Verdad que es imposible sentir que los ojos de Dios se posan sobre ti sin merecerlo? Que los ojos de Dios se posan sobre ti. Y lo más increíble es la manera en la que Él te ve. Que sigue creyendo en ti, que te sigue viendo a través de Jesucristo, que te sigue viendo a través de la gracia, que te sigue viendo a través de la misericordia. Es muy común que cuando un bebé nace, para sus padres sea hermoso, porque son sus padres. A los ojos de Dios tú eres hermoso y tú eres hermosa. Si nadie te lo ha dicho, a los ojos de Dios tú vales mucho, tú eres importante para Él. Y su padre lo vio y fue movido a misericordia. Solo los miserables necesitamos misericordia. Tú necesitas misericordia. Yo necesito misericordia. Cada día de mi vida necesito de su misericordia. Y qué bueno, porque Lamentaciones nos dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Y el Padre corre y se va sobre su cuello y le besa. Hay un texto que está en Juan capítulo 1 que dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Habrá muchas interpretaciones de ese texto, me imagino, y muchas han de ser de gran bendición. Pero hubo una que Dios me dio a mí personal, en la cual me he sostenido muchos momentos difíciles de mi vida, en muchas tentaciones o luchas, y es que dice, yo creo que cuando dice gracia sobre gracia, son los brazos de Dios rodeándote uno sobre otro, apretándote de tal manera que no puedas escaparte de Él, apretándote de tal manera que puedas sentir el calor de su abrazo, el abrazo de papá, sanando, limpiando, restaurando, y en oración, que los brazos de papá hoy te rodeen y que te recuerden que nada ni nadie te puede separar de su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni el pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el Padre dijo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cuando él dijo esto, se cruzó con las palabras del hijo que decía, Padre, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y le voy a robar una frase a un predicador que me gusta mucho, que se llama Mitida Arroyo. Cuando él compartía una ocasión sobre el hijo pródigo, él dijo, tú decidiste cómo irte, bueno, yo decido en qué condición vuelves. Y hoy te dice Dios a ti eso. O sea, tú decidiste cómo irte de casa, yo decido en qué condición vuelves. Tú decidiste qué hacer con tu vida, yo decido cómo usarte. El año antepasado yo comencé a asistir a una de las reuniones juveniles de Monclova que están realizando en Monclova cada domingo. No fui a todas, iba a una y luego una así, y luego una no, se llamaban REU.
No voy a hacer mucho énfasis en Reu, y esa historia la he contado en otras ocasiones, pero quiero enfocarme en unos detalles. Y es que cuando estaba yendo a Reu, yo tenía muchos años en la iglesia cuando empecé a ir a Reu, años, meses incluso. Y me acuerdo que una de las líderes de Reu, la hermana Rosy Martínez, que ahora es la administradora del programa Fight TV, le preguntó a una prima por mí y le dijo, ¿y él quién es? Y mi prima me dio mucha risa que lo dijera así. De hecho, pues hasta la fecha me sigo riendo. Y dijo, hombre, a ese ni a la iglesia va. Neta, hasta el día de hoy me sigo riendo. Pero dijo la verdad, ese ni a la iglesia va. Yo tenía poco de volver a los caminos de Dios. Y yo recuerdo que también en otras ocasiones, una ocasión yo asistí a una misión que está en Frontera, que se llama Misión por Amor. Hoy Iglesia Café, ya no es pastoreada por la hermana Katy Medrano, ahora es pastoreada por nuestros hijos. Omar es líder de Nitrots. Y yo me acuerdo que a esa iglesia yo nomás iba porque estaba interesado en una muchacha. Y ella me invitaba a esa misión. Y yo no estaba buscando a Dios. Mi relación con Dios estaba por los suelos. Y yo no oraba, no leía la Biblia. Y continuamente aún dependía mucho de la pornografía y de la masturbación. Y no estaba bien delante de Dios. Y me acuerdo que la pastora le hizo una observación a esta muchacha y le dijo, a mí me interesa mucho que él se integre al cuerpo de liderazgo juvenil de la iglesia, porque tiene una luz, tiene algo. Cuando platicaba con amigos y le cuento esta historia de lo que la pastora decía de mí, yo decía, qué luz, qué unción, qué algo, si estoy más perdido que nada. Y es que quien ha tenido un encuentro con Jesucristo, alguien en quien Dios ha puesto sus ojos, ha puesto su mirada y ha determinado usarlo, y ha determinado cumplir algo específico, poderoso e increíble y glorificarse a través de su vida. No importa a dónde vaya a parar, no importa a dónde vaya a dar, la gracia de Dios siempre va a estar sobre él guardándolo, la gracia de él siempre va a estar protegiéndolo. Dios te va a usar no porque quieras, sino porque él le place, porque él ya te escogió desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué gracia! ¡Qué luz! La gracia de Dios, la gracia que Él depositó desde antes, antes de que nacieras. Si Él ya dijo, ella va a cantar para mí, es porque va a cantar para mí. Si Él dijo, Él va a predicar para mí, es porque va a predicar para mí. Si Él dijo, a través de este joven me ha placido bendecir esta ciudad, a través de esta señorita, de esta mujer, me ha placido alcanzar su familia. No importa dónde te lleve el diablo, no importa dónde te lleven tus propias malas decisiones, de ahí Dios te va a levantar, de ahí Dios te va a sacar y va a decir, eres mío, sigues siendo mío, hoy, mañana y siempre, y mi propósito se va a cumplir en tu vida. Y yo comencé la reunión de Reu, y me acuerdo que en una ocasión hicieron un llamado a pertenecer a una cadena de oración 24 horas, porque estábamos en plena pandemia, todo lo que daba, miles de contagios en todo el mundo. Yo miraba en Twitter que miles de personas morían cada día en Italia, y yo me apunté a la cadena de oración y dije, yo quiero a las 10 de la noche. Y el primer día que me tocó hacer mi hora de oración en Reu, en esta cadena de oración, yo me acuerdo que no me sentía muy fuerte espiritualmente. No me sentía pleno, y alguien que ha experimentado antes lo que es ser usado por Dios sabe a lo que me refiero. Una vez que te apartas y vuelves, al principio no es lo mismo, ¿verdad que no? Es como cuando dejas de ir al gimnasio. Yo creo que nunca me he disciplinado en el gimnasio. Y yo me acuerdo que en mi primer día de oración yo doblé mis rodillas y le dije lo siguiente a Dios: no merezco ni siquiera pertenecer a esta cadena de oración. Yo que te fallé, yo que fui rebelde a ti, yo que me aparté, yo que dejé de servirte, que dejé de buscarte. Pero si te place usarme, aquí estoy. Y le dije, no te estoy pidiendo un púlpito, ya no quiero un púlpito. No te estoy pidiendo un micrófono para cantar, ya no lo quiero. Si te place, Señor,
Yo quiero estar tras bambalinas donde nadie me vea. Y yo voy a ser el barrendero y el que limpia sillas más ungido de todo México. ¿Te suena parecido a algo? El hijo pródigo. No merezco ser tu hijo. Acéptame como uno de tus jornaleros. Acéptame como uno de tus criados. Sé que aquí voy a estar bien trabajando para ti. Papá, ya no merezco usar la ropa que me comprabas. Papá, ya no merezco comer a tu mesa. Déjame ser un criado. Voy a estar bien ahí. Volvemos a lo mismo. Tú decides cómo te vas. Dios decide cómo vuelves. Tú decides cómo te vas. Él decide cómo vuelves. Te barajeo más despacio. A la semana me invitan a predicar en Reu. No quería porque en las primeras transmisiones online, porque yo le decía al Señor, hay otros predicadores mejores que yo, hay otros predicadores que nunca se han apartado, que nunca se fueron, Señor. Yo hice y deshice y me perdí y no merezco predicar. Y lo hice en obediencia. Y el primer mensaje que prediqué fue sobre la gracia. Cuando retomé una vez mi ministerio, a los meses Dios me lleva a la televisión. Y cuando me lleva a la televisión, siempre que subía las escaleras y que me tomaba para pararme ante la cámara, no podía dejar de pensar en decir, no lo merezco. No merezco estar aquí. No merezco ser usado por ti. No merezco predicar este precioso evangelio. Pero amigos, ¿quién lo merece? Nadie. Todo es por gracia. La palabra de Dios dice que porque por gracia sois salvos, y esto no es por don vuestro, sino de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Dijo Spurgeon en alguna ocasión, el camino del creyente, de principio a fin, desde que nace hasta que muere, cada paso es sostenido por la gracia. Cada parte de tu vida lleva la firma de su gracia. Entonces traen el mejor vestido, le ponen un anillo en su mano, le ponen calzado en sus pies. Y dicen, id y matar al becerro gordo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La palabra de Dios dice en Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que necesitan de arrepentimiento. La semana pasada, el viernes para ser exacto, Alex San Pedro dijo algo que me bendijo mucho y que me impactó. Y dijo, Dios, Jesucristo, se regocija más siendo tu Salvador que tu Señor. Obviamente Él es justo. Obviamente Él es el Rey, Él es el dueño de todo, toda potestad le he dado en el cielo y debajo de la tierra. Pero Él ya tenía eso antes de venir a la tierra. Él era el Rey de Reyes. Le placiera a quien le placiera o no. Él era el Señor, Él era el creador del universo. Por su voz fue todo lo que existe creado. Él era ya el Rey de Reyes. Él ya era la sustancia misma de la existencia. Y se despojó de todo eso para que yo y tú le pudiéramos llamar mi Salvador. Él se despojó de toda su gloria, Él se despojó de toda su magnificencia, Él se despojó de toda su majestad. Y vino a la tierra a nacer por medio de una virgen en un pesebre, como todos celebramos cada año en Navidad, para poder convertirse en tu Salvador. Él se regocija más siendo tu Salvador que tu Señor. Y obviamente Él es nuestro Rey. Y obviamente es un privilegio llamarle Rey. Es un privilegio llamarle Dios. Pero si hoy tú vuelves a casa, si hoy decides ponerte a cuentas con Dios, si hoy reconoces que tu relación con Él se ha enfriado, vas a provocar un gran gozo en el corazón del Padre. Vas a provocar un gran gozo en el Espíritu Santo. Vas a provocar un gran gozo en lo íntimo de su corazón. Estoy por terminar porque creo que ya me largué mucho. Y los que conocemos la historia sabemos que hay otro protagonista. Y cuando todos estaban celebrando adentro, había un cuate que no le parecía lo que estaba sucediendo ahí adentro.
llega del campo de trabajar y le preguntan, ¿qué onda? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué está pasando? Hasta grupo A y toda la cosa. Y dice, es que no sabías. Y, tu hermano que llevaba años desaparecido ha vuelto. Y tu papá nos mandó que matáramos al becerro gordo y que hiciéramos fiesta. No, yo no sé por qué seguiste trabajando si todos los trabajadores nos venimos desde temprano a preparar todo el pachangón y todo lo que va a hacer. Y aquel cuate se enojó y dice que vaya afuera y dijo, ¿cómo? O sea, ¿qué le está pasando por la cabeza de mi padre? ¿Qué está pensando este cuate? O sea, yo me voy y me parto el lomo por él y nunca celebra, pues nada, nunca me felicita, nunca me reconoce. Y hijo de no sé quién sabe quién, va y despilfarra su dinero con prostitutas y hasta con premio lo reciben. Y el hombre, el mayor, el hermano mayor se negaba a entrar. Y hice aquí unas anotaciones sobre algo que tal vez nos aparta y nos impide celebrar cuando Dios obra en la vida de alguien que está siendo restaurado, que está siendo sanado, de alguien que se aparta y vuelve. Y es una autosuficiencia que tristemente desafía a Dios y nos aísla. Spurgeon dijo en alguna ocasión, no eres mejor de tu hermano por naturaleza. Es su gracia la que ha hecho mucho en ti y te ha impedido caer en el mismo pecado que caen otros. Cuando ves una persona que está luchando en algo distinto que tú, cuando ves una persona que está luchando con una atadura y que es lo suficientemente humilde, lo suficientemente honesto para reconocer que está luchando, no lo juzgues. No te sientas mal más que él. Porque eso te va a hacer aislarte. Eso te va a hacer negarte a entrar en esa celebración que se está celebrando ahora mismo en el cielo. Para terminar, yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Qué hubiera pasado si el hermano mayor hubiera tenido otra actitud? Si al igual que el padre le hubiera guardado el regreso de su hermano. Si en vez de permitir que fuera un criado el que trajera el mejor vestido, él hubiera sido el que hubiera corrido y hubiera dicho, hermano, este te va a ver bien. Con este te vas a ver guapísimo. Con este te vas a ver increíble, hermanito. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido él el que hubiera corrido por el anillo y lo pusiera en su mano? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido él el que hubiera corrido por ese becerro gordo y mientras obviamente no había podido solo, lo están matando con la ayuda de sus criados, le dice, espérense, lo voy a cocinar yo porque es para mi hermano. Lo voy a preparar yo, me una receta y lo voy a cocinar como lo cocinaba nuestra mamá, como a él sé que le gusta. ¿Qué hubiera pasado si en vez de enojarse por la misericordia que su padre había mostrado a su hermano, él se hubiera sido partícipe de ese regocijo? Bueno, cuando Pablo dijo, ay de mí si no predicase el evangelio, a esto se refería. A que debemos ser nosotros los que corramos y aguardamos el regreso de ese hijo pródigo. De que debemos ser nosotros los que debemos ir por el mejor vestido y el mejor traje y ver y traerlo ante este hombre que se había apartado, ante esta señorita. Debemos ser nosotros el que vuelve a poner el anillo que simboliza la autoridad del creyente en la vida de esos hombres, de esas mujeres que antes predicaban la palabra y hoy están apartados, que antes ministraban en nuestras iglesias y antes lideraban y eran ungidos por Dios y eran usados por Dios y hoy están apartados. Somos nosotros los que al predicar debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así que quiero invitarte esta noche a que corras y hables a otros del amor de Dios, que es tan inagotable, que es perdurable, que le hables de la gracia que convierte a los mendigos en príncipes, que convierte a muñecas rotas en doncellas, que convierte a ladrones en dignos, en dueños de paraíso, que convierte a orgullosos en servidores amables, que convierte a asesinos en predicadores del evangelio, que convierte a adúlteros en varones conforme al corazón de Dios, que convierte a prostitutas en madre y linaje de reyes, que convierte a pródigos en hijos. Regularmente una predicación cuando empieza, dan un montón de definiciones, ¿no? Y estoy viendo la regla, no le vayan a decir a mi profesor de teología, Jesús Palafox, que vive en Culiacán,
Dice, pródigo, que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes, que da. Pero hay otra definición que me gustó mucho, y dice, da con generosidad lo que tiene y lo pone al servicio de los demás. Si antes éramos pródigos para malgastar nuestra vida en lo que a Dios no le agrada, ¿por qué no ser pródigos? ¿Por qué no despilfarrar la gracia? ¿Por qué no despilfarrar el amor de Dios? ¿Por qué no despilfarrar las nuevas noticias y predicarlas a tiempo y a destiempo y ponerlas en WhatsApp y ponerlas en Facebook y ponerlas en Instagram? Un texto que te toque, una palabra que te toque, una frase que te toque, para recordarle a todo el mundo que hay una mesa y que en esta mesa cabemos todos, que la mesa ya está servida y que el Padre los recibe a todos de vuelta a casa. Hace unas semanas atrás yo salía del culto de los viernes en mi iglesia, Vida Oriente, su casa, son bienvenidos cuando quieran, y encaminé a una vecina que se congrega también ahí, una viejita, una abuelita, y la encaminé a su casa, y cuando iba saliendo me hicieron ya unos amigos de la infancia, ya no son tan chavos, ¿verdad? tan grandes, unos ya están casados y con hijos, menos yo, gracias a Dios, y ellos estaban dándole machino, pisteando. Y me acuerdo que me dijeron, ¡hey, Jonathan, vete, vamos a echarnos unas! Y le dije, no, gracias, ya no tomo. Dios ya me salvó, ya me cambió. Y qué loco, me acerqué a platicar con ellos, de la nada comenzamos a hablar de Dios y de la iglesia y de esta buena noticia. Le estaba contando la historia del ladrón de la cruz. Y se acercó, llegó en una camioneta alguien súper borrachísimo. O sea, ese cuate estaba cayendo. Y me acuerdo que empezó a escuchar que estábamos hablando de Dios y dijo, sí es cierto todo lo que está diciendo este cuate, yo lo creo, sí es cierto, porque Jesús viene pronto. Y yo creo que Dios lo usó porque yo lo estaba hablando en el rato y dijo, déjales doy el mensaje completo una vez a estos. Y este cuate me empezó a decir, ¿qué sientes hablando de Dios aquí con nosotros? ¿Qué sientes predicando aquí mientras otros están pisteando y tomando? ¿Qué sientes? Y yo le dije, ¿has escuchado la historia del hijo pródigo? Bueno, yo también fui un hijo pródigo. Y por lo tanto, yo creo que predicar aquí es como correr con el vestido que le pertenece a esas personas. Es como correr con el banquete que le pertenece a esas personas. Es como correr con el anillo que le pertenece a esas personas. Esos que están lejos de casa, que han olvidado que son hijos, pero siguen siendo hijos de Dios. Así que quiero invitarte a que seas pródigo del amor de Dios, que lo despilfarres por donde sea, que prediques a tiempo y a destiempo y en toda hora, que compartas esta buena noticia del Evangelio. Cuando era más joven y estaba en el instituto, me acuerdo de cuando escribía mis mensajes, siempre quería como que pulirlos para llamar más la atención y que fueran más espléndidos, más llamativos y así llegar a más personas. Saludos, mi George. Y obviamente había una intención en mi corazón que no era muy correcta delante de Dios. Ahora de grande platicaba con mi papá y le decía, el Evangelio de Dios es tan hermoso. El Evangelio de Dios es tan increíble que no hay nada que agregarle. Por sí solo es poderoso. Cristo, quien no conoció pecado, por nosotros hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Y bueno, para terminar, yo quiero invitarte a que hagamos juntos una oración. Padre, he compartido tu palabra en esta noche. Y te doy gracias porque inclusive yo he sido ministrado por ti. He sentido tu dulce presencia moviéndose y sé que la gente también la ha escuchado y la ha sentido. Y hoy te pido, Señor, que sobre esas personas, Padre, que hoy están apartadas de ti, que hoy están lejos de ti, que antes te servían, que antes predicaban tu palabra. Bueno, una convicción, un susurro del Espíritu que les recuerde quiénes son en realidad y para qué nacieron. Que ellos siguen siendo tus hijos, Padre. El mejor vestido, el mejor anillo. Tú estás derramando un cántaro, un agua, Señor,
que nos está purificando, que nos está limpiando, que nos está santificando, que nos está haciendo nuevos. Y te doy las gracias, Señor, por lo que has hecho esta noche en la vida de los corazones de estas personas. Y Padre, a quien llegue este video, Señor Jesús, y si tu palabra ha tocado su corazón, Señor, yo quiero hacerle la invitación de que abra su corazón a ti y que te acepte y te reciba como tu Señor y tu Salvador. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias por conectarse. Yo sé que los lives venían siendo a las 8:30 y hubo un cambio brusco de horario. Bueno, a partir de ahora en adelante va a ser cada lunes a las 7 de la noche, obviamente a través de otra nueva página. Ya no va a ser en mi perfil público. Dios bendiga la vida de Jorge, Dios bendiga la vida de mi hermana, de mi primita Unice que se conectó, del hermano Cruz, de la Cruz. Y bueno, gracias, que el Señor los bendiga. Nos vemos, bueno, yo no voy a estar el miércoles, pero te invito a que te conectes a escuchar el mensaje que nos va a traer el hermano Jay Cedillo, que sé que va a ser de gran bendición. Yo voy a estar aquí como oyente. Y bueno, gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga y nos vemos el siguiente lunes.